Hola. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, encantado de conocerlo. Sí. ¿Qué problema tiene? No le pasa el auto por el portón. Ah, tiene una escalera atravesada en el medio. Bien, no se preocupe porque Mechongué Eventos le va a enseñar cómo hacer una escalera plegadiza. Sí, señores, una escalera plegadiza que la escondemos arriba del techo y queda fantástico para pasar su auto. Le hacemos lugar enseguida. Sí, sí, no se preocupe. Sí, sí, mira el video, discúlpeme que lo tuteé. Mira el video que le presento a continuación. Sí, Mechongué Eventos entonces te enseña a hacer una escalera plegable. Ay, ¿cómo están los clientes? ¿Cómo están los clientes? Escalera plegable, fíjate bien. Si cualquier cosita, me llamás, mejor dicho, te suscribís. Mechongué Eventos, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos pasando la cuarentena. Mirá lo que tengo acá. Sí, ya hace un año que hice esta escalera, siempre tratando de optimizar lugares. Así que, bueno, digo, tengo este portón, tenía que pasar un vehículo. Y digo, ¿cómo lo hago? Había hecho una escalera que la sacaba, la ponía, tenía que trabajar realmente como loco, hasta que mirando se me ocurrió hacer lo siguiente. Esta escalera plegable, sí, plegable, señores y señores, plegable, mirá, mirá. La suelto de acá, la suelto de acá. Sí, ¿me seguís? ¿Me seguís? Por este lado, se me echando a la otra parte. Y ahora sí, sin tocarse nada, levanto. ¡Tarán! En 2 pasos hemos puesto esta super escalera sensacional. Sí, bueno, así que gracias, señora filmadora. Aquí estamos con la escalera. Mira cómo queda. Ahora en un ratito te muestro paso a paso por fotos cómo la fui creando. ¿Sí? Ganamos espacio, ganamos lugar y tenemos para pasar el vehículo sin hacer demasiada fuerza. Señores y señores, suscríbanse, Mechongué Eventos. Hacemos de todo, magia, show, infantiles y cuando estamos de gusto, para optimizar nuestra casa hacemos escalera plegable.